entender ahí que están conmigo. Si no, pues esperamos. Si mira a alguien ahí pues que no trajo su Biblia, comparta ahí la palabra de Dios, comparta ahí pues el pan, ¿verdad? El pan divino. ¿Lo tenemos todos? ¿Cree que lo podemos leer juntos? ¿Ok? Dice la palabra así, Génesis capítulo 12, verso 1 en adelante. Vamos. Pero Jehová habló dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Verso 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encimo de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí, caminando y yendo hacia el Negev. Siéntese, por favor. Diga a la persona que tiene al lado: Dios le habló a Abraham. Es bien importante nosotros comenzar a comprender la obediencia. Es importante nosotros comenzar a comprender de que cuando Dios a nosotros nos habla, cuando Dios a nosotros nos bendice, cuando Dios a nosotros nos da la oportunidad de podernos ensanchar, cuando Dios nos da la oportunidad a nosotros de poder seguir adelante, es importante comenzar a reconocer de que Dios es el que nos habla. Es importante que nosotros tendremos que comenzar a reconocer de que Dios es el que nos abre las oportunidades, de que Dios es el que nos abre las puertas, de que Dios es el que decide bendecirnos, de que Dios es el que decide tener planes para con nuestras vidas. Es importante que nosotros entendamos y reconozcamos de que cuando Dios nos levanta, cada uno de nosotros, ya sea por un ministerio, ya sea por un empresario, ya sea por una visión, ya sea por un sueño, es importante que nosotros sigamos entendiendo esa voz que nos llama. En este caso dice la Biblia de que Dios le habló a Abraham. Y cuando Dios le comienza a hablar a Abraham, le comienza a decir una serie de cosas que va a pasar a Abraham en su vida. Le comienza diciendo primeramente: sal de tu tierra y de tu parentela. Lo otro que le comienza a decir es de que Él lo iba a bendecir. En otras palabras, cuando Dios le comienza a hablar a uno, cuando Dios comienza a meterse con uno, cuando Dios comienza a poner la mirada en sus hijos, cuando Dios comienza a poner la mirada en uno, Dios comienza a decirnos una serie de instrucciones. Y Dios, como Él habita en un eterno presente, Él sabe el futuro. Él comienza a decirle a Abraham y le dice: vas a ser un hombre próspero, vas a ser un hombre de conquista, vas a ser un hombre que va a llegar muy lejos, vas a ser un hombre que va a poner mucho cimiento, va a ser un hombre que va a ser reconocido a través de la historia. Y cuando Abraham comienza a escuchar la voz de Dios, Abraham tenía dos opciones, que es lo que yo quiero ahora en esta tarde comenzar estas enseñanzas que yo sé que nos van a bendecir, porque muchos de nosotros tenemos palabras de Dios. Muchos de nosotros Dios nos ha hablado. Muchos de nosotros Dios ha permitido que tengamos impulsos, visiones en nuestro ser interior de querer salir adelante, de querer ser un hombre próspero, de querer ser una mujer próspera, de querer tener una familia en prosperidad, de poder tener hijos bendecidos, de poder tener hijos profesionales. Cuando la voz de Dios se acerca a Abraham,
y le comienza a decir su futuro, Abraham era una persona que no era común. Diga, no era común. No era común. Como muchos de nosotros, a lo mejor. Muchos de nosotros no podemos creer de que a lo mejor en los planes de Dios nosotros vamos a ser hombres de éxito. Nosotros muchas veces nos cuesta creer de que en los planes de Dios vamos a ser hombres y mujeres de fe. Muchos de nosotros nos cuesta creer de que Dios nos pueda usar. A lo mejor muchos de nosotros nos cuesta creer de que Dios va a manifestarse su gloria a través de nosotros. Entonces, cuando Abraham comienza a escuchar la voz de Dios, cuando Abraham comienza a escuchar las instrucciones que Jehová le estaba entregando, cuando Abraham comienza a escuchar el mandato que Dios le estaba dando, él tenía dos opciones. Número uno, decir, bueno, voy a obedecer, o decir, no voy a obedecer. Muchos de nosotros, nuestra bendición muchas veces va a depender de la obediencia que yo pueda tener con Dios. Muchos de nosotros, la bendición va a depender de cuán sometido yo esté a esa palabra de Dios. Muchos de nosotros, Dios ha determinado bendiciones, pero esa bendición no se va a determinar hasta que usted decida ser obediente, hasta que usted decida acatar las instrucciones. Entonces, cuando Dios le comienza a hablar a Abraham, le comienza a decir, Abraham, vas a ser un hombre próspero, vas a ser un hombre enriquecido, vas a ser un hombre que las generaciones te van a recordar, vas a ser un hombre de mucha influencia, vas a ser un hombre que va a marcar la historia. Y en verdad Abraham marcó la historia, porque incluso Jesucristo habla de Abraham, el apóstol Pablo habla de Abraham, el apóstol Pedro habla de Abraham, Esteban comienza hablando de Abraham, y incluso el libro de los Hebreos dice también de la fe de Abraham. Entonces Abraham comenzó a tener ese conflicto interno y comenzó a decir, bueno, yo voy a ser bendecido, yo he oído la voz de Dios y Dios ha dicho que me va a bendecir, Dios ha dicho que me va a hacer una nación grande, Dios ha dicho de que mi nombre va a ser grande, Dios ha dicho de que me va a entregar tierra, de que me va a entregar posesión, de que mi generación va a ser una generación grande. Pero el conflicto de Abraham era el ser obediente a lo que Dios le había dicho. Y lo que yo quiero comenzar a abrir en su mente y en su corazón es de que verdaderamente Dios nos ha hablado. Verdaderamente Dios a nosotros nos ha dicho, voy a bendecirte. Verdaderamente Dios nos ha dicho, voy a hacer de ti una generación grande. Verdaderamente Dios muchas veces nos ha dicho, tus hijos van a ser hijos de bien. Verdaderamente Dios a nosotros nos ha dicho de que no vamos a ver pobreza. Verdaderamente Dios nos ha dicho de que nuestra familia, de que nosotros y nuestra familia vamos a adorarle, vamos a servirle. Pero todo esto no va a venir si yo no comienzo a acatar las instrucciones y a comenzar a caminar en obediencia. Diga, a caminar en obediencia. El plan que Dios le había diseñado a Abraham se parece a un plan bien lindo, bien precioso. ¿Quién no quiere que Dios venga y le diga, voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir, voy a entregarte tierra? ¿Quién no deseara que Dios le diera esas cosas? Abraham, en la mente de Abraham decía, voy a pasar de ser tal vez un irreconocible a un conocible. Abraham comenzó a pensar y dijo, wow, Dios me ha dicho que va a ser de mí una nación grande. Dios me ha dicho de que la herencia que me va a dar va a ser como las estrellas. Wow, Dios me ha dicho de que me va a dar tierra. Wow, Dios me ha dicho que me va a bendecir. Y no solamente eso, sino que también Dios le dijo de que todo aquel que maldiga a Abraham, dice de que Dios iba a traer juicio sobre aquella persona. Pareciera de que esa es la solución para nuestras vidas. Pareciera de que cualquiera de que Dios se le presente de esa manera dijera, ya la hice, yo voy a vivir bien, voy a ser reconocido en la ciudad de Alexandria o en el condado que usted viva. Dios ha dicho de que me va a entregar la tierra donde yo estoy, Dios me ha dicho que me va a bendecir. Pareciera de que eso soluciona el futuro de cualquiera. ¿Cuántos lo creen? Pareciera de que a Abraham se le estaba solucionando su problema. Pareciera de que Abraham iba a comenzar a ser un hombre popular, y en verdad lo fue. Abraham es la primera persona que se le dice que fue rico en aquel entonces. Abraham fue la primera persona que decide levantarse en fe. ¿Por qué? Porque cuando a Dios le viene la palabra a Abraham, cuando Dios le manda la palabra a Abraham, Abraham tenía dos cosas que hacer.
Y muchas veces eso es lo que Dios nos va a hablar a nosotros. Muchas veces es lo que Dios nos va a decir. Muchas veces es la posición en la cual usted se va a encontrar. Muchas veces Dios a usted le va a decir, voy a bendecirte, pero usted se va a ver envuelto en dos caminos: en seguir lo que Dios le ha dicho, en creer lo que Dios le ha dicho, en estar firme en lo que Dios le ha dicho, en seguir obedeciendo a aquella instrucción que Dios le ha dicho, en seguir creyendo a pesar de las circunstancias lo que Dios le ha dicho, o echarse para atrás. Abraham, cuando Dios le dice, la primera instrucción que Dios le da a Abraham, le dice: sal de tu tierra y tu parentela. Y eso fue el primer conflicto de Abraham. Ahí fue donde él entró en un conflicto interno. Abraham, recuérdese de que para que se le cumpliese todo, la bendición que Dios le había dicho a Abraham, tenía que obedecer, o sea, tenía que caminar en obediencia. Diga, caminar en obediencia. Si Abraham no se hubiera atrevido a salir de su tierra y su parentela, él nunca hubiese sido reconocido. Él nunca hubiese visto esas bendiciones. Él nunca hubiese experimentado la bendición que Dios le dio. Entonces, el primer conflicto interno que Abraham pasa fue el salir de su tierra y de su parentela. Y cuando Abraham sale de su tierra y de su parentela, cuando él decide salir de su tierra y de su parentela, yo me imagino que Abraham pudo haber dicho: pero ¿por qué tengo que irme de donde yo vivo? ¿Por qué Dios no me puede bendecir aquí donde yo estoy? ¿Por qué mejor yo me quedo aquí en Harán, tranquilo, bajo las tierras de mis padres, y aquí Dios que me haga grande, y aquí Dios que me haga rico, y que aquí Dios pues me dé esa herencia que tiene? Yo me imagino de que Abraham se cuestionaba de esa manera. Abraham, recuérdese de que él no sabía para dónde iba. Recuérdese que para Abraham era algo desconocido. Recuérdese que para Abraham era algo, yo me imagino de que fue una decisión bien fuerte la que él tomó. Tan solo el hecho de salir de su tierra. ¿Por qué? Porque él había escuchado la voz de Dios. Entonces, en Abraham estaba en obedecer la instrucción o en desobedecer la instrucción. Y muchas veces nosotros vamos a estar en esa misma posición. Muchas veces la obediencia nos va a llevar a la bendición. Y muchas veces nosotros no comprendemos de que Dios ha dicho: te voy a bendecir. Pero lo que muchas veces nosotros no logramos comprender es lo que viene después del te voy a bendecir. Lo que viene después del te voy a bendecir es una vida de sujeción, es una vida de obediencia, es una vida de oración, es una vida de alabanza, es una vida de ayuno, es una vida de congregarse, es una vida de seguir creyendo, es una vida de seguir decretando la palabra de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Muchas veces su bendición va a determinar su bendición dependiendo cuál sea su nivel de obediencia. Abraham no pudo decir: bueno, no voy a salir de mi tierra y voy a ver si Dios me bendice. Si Abraham no hubiese salido de su tierra, nunca hubiéramos conocido quién fue Abraham. Entonces, la instrucción número 1 y la obediencia de Abraham fue de que salió. Diga, salió. Y muchos de ustedes van a tener que aprender a salir, porque hay bendición de Dios. Hay bendiciones de que Dios ha determinado para cada uno de ustedes. Pero hay veces de que Dios le va a pedir que se mueva del lugar. Hay momentos en el cual Dios le va a decir: mira, muévete de donde estás. Hay momentos de que Dios le va a decir: tienes que salir de ese entorno, tienes que salir de ese círculo, porque ese círculo no te trae bendición, ese círculo no te trae enfoque a tu mente. Yo quiero bendecirte, pero en la posición que estás, pero en el lugar que estás, va a ser bien difícil que tú sigas escuchando las instrucciones de Dios. Entonces, lo que Dios quería hacer con Abraham era, número 1, Dios quería apartar a Abraham del entorno en el cual él estaba. Porque Dios sabía de que si Abraham no salía de su entorno, iba a haber mucha palabrería en su mente y él no iba a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos se sienten muchas veces de que solo son palabrerías, de que esto, de que el otro problema, de que se arruinó esto, de que me habló el jefe, de que el empresario, de que el pastor, de que el líder? Y muchas veces usted tiene tanto en su mente y Dios le está hablando, y por esa tanta palabrería muchas veces nosotros no escuchamos la voz de Dios. Entonces, la bendición de Abraham estaba determinada en la obediencia. Levante su mano y diga: si yo soy obediente,
Dios me va a bendecir. Y eso es lo primero que Dios estaba tratando de preparar la mente de Abraham. Porque Dios entendía de que si Abraham no salía de Harán, no iba a poder seguir escuchando las instrucciones. Muchas veces usted va a tener que tomar una decisión, mi amado. Muchas veces usted va a tener que tomar una decisión. A muchos de nosotros Dios, como dice el libro de los Proverbios, capítulo 1, verso 23, dice: regresaos a mi redención y yo derramaré de mi espíritu y les mostraré las palabras. O sea, en otras palabras, le mostraré mis palabras, dice Dios. Entonces, ¿quién no desea que Dios le muestre sus palabras? ¿Quién no desea que Dios nos